Hola, 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 buenos días. Feliz viernes para todos, muy tempranito, hola, muy buenos días. Y pues, bienvenidos todos ustedes. ¿Y de qué les voy a hablar el día de hoy? Más bien, ¿qué es lo que sigue el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de esa enfermedad o de esa adicción, o más bien, no sé cómo lo estén llamando hoy en día, que muchos se identifican con lo que es un narcisista. ¿Qué es un narcisista? Porque hay muchas personas que hoy en día les están poniendo pues ese nombre que se llama narcisista. Tiempos atrás le llamaban un esquizofrénico y pues en realidad, de esos dos nombres, pues nada más son mitos y sí, son enfermedades que, por ejemplo, el esquizofrénico fueron enfermedades pues de un análisis psicológico de una persona pues que estudió algo de la ciencia, que estudió algo de la psicología, por eso le llaman esquizofrénico, pero hoy en día pues ya como que todo se está acomodando, ya le pusieron un nombre más diferente que se llama narcisista. ¿Qué es un narcisista? Narcisista en mujer, narcisista en hombre. ¿Por qué eso? ¿Por qué se escucha tanto eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es un narcisista? ¿Qué es ser una persona que somos narcisistas o tú conoces a alguien que sea una persona narcisista? A lo mejor nada más porque lo has escuchado, a lo mejor nada más porque dicen, es que tiene comportamientos de un narcisista. ¿Por qué? Porque en veces nos dan la información, pero no nos dan la información como debe de ser. Porque si tú te preguntas, ¿qué es una persona narcisista y por qué se hizo narcisista? Esa es una buena pregunta que yo siempre les hago a los grupos y más a los grupos que pues se abrieron como narcisismo entre hombre y mujer. Por, primero vamos a empezar a sacar la pizarra y yo mi pizarra, ustedes su libreta, para que escriban las diferencias, para que escriban las diferencias y ustedes hagan, pues se evalúen y ustedes den más o menos qué es un narcisista o qué es ser un narcisista. Miren, como siempre, mi nombre, mi nombre es Magdalena. A hoy vamos a hablar ya sea de una esquizofrenia, la vamos a poner así, esquizofrenia, y el otro lo vamos a poner al narcisismo, ¿sí? Nomás la nar, así, porque no me va a alcanzar la tablet aquí. Una persona que tenía antes una esquizofrenia, una persona que tenía eso, es la misma, se oye diferente, pero el diagnóstico de una persona que sufre de miedo, esto es miedo, lo confundimos o más bien se nos hace más fácil llamarlo así. Pero una persona que sufre de miedo, una persona miedosa, aquí se refleja. ¿A qué? ¿Y por qué tiene miedo? Vamos a irnos en el origen. ¿De dónde viene ese origen, más bien? Ese origen viene de la niñez. De la niñez, de la niñez cuando tenía a una edad, cuando estaba en la casa que no entendía la persona, que vamos a hablar de 1 a 4 años. Ahí tu mapa mental, o sea, tu cerebro, tu memoria, cató esto, cató el miedo. ¿El miedo de quién? El miedo de los padres, el miedo hasta de los hermanos, el miedo de los amigos, el miedo de los maestros, el miedo, pero a esta edad, agarras el miedo de los padres. De aquí viene que nosotros somos miedosos. Miedo y lo transformaron en esta palabra y lo transformaron en esta palabra. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque a lo dicho, no, es que tú eres muy miedoso. Yo creo que se oía muy mal, ¿no? Decirle, es que tú eres muy miedoso. ¿Por qué? No, ibas con el doctor y el doctor te decía, sufres de una esquizofrenia o sufres de una otra enfermedad que le ponían, pero nunca te hablaban. ¿Por qué no se iban al origen? Tú tienes miedo. ¿Qué vistes? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? ¿De dónde viene el miedo? ¿Maltratos? Sí, maltratos de papá y mamá. Maltratos de ellos dos que tenían problemas y nosotros los oíamos, pero no los entendíamos. Y de ahí viene el miedo. De ahí viene un miedo que no, no tienes manera de explicarlo. ¿Por qué? Porque ese se quedó ahí y tú no lo entendías y lo transformaste en miedo. Cuando creces, cuando creces ya ahorita a tu edad que tú tienes, no tienes estas edades, ¿m? Ni de 4 a 7. Tú no tienes estas edades, tú ya no las tienes, tú ya tienes más edad, pero te sigues comportando como en estas edades. ¿Por qué? Porque hay personas con tanto miedo, gritan. ¿Por qué hay personas que tienen tanto miedo? Se esconden. ¿Por qué hay tantas personas que tienen tanto miedo? Usan la violencia. Piensen lo que yo les digo. Cuando yo les hago la seña de uno y otro, es porque es esquizofrénico o narcisista. ¿Pero qué es? Es miedo. Es el miedo que ellos no te inculcaron, no. El miedo que nosotros lo presenciamos. Porque cuando nosotros somos niños, cuando nosotros no entendemos, o sea, dices, pues, ¿cómo está eso? A hoy creces, a hoy creces y dicen, este se comporta como un narcisista. Yo a muchas personas les pregunto, le digo, oye, ¿qué es narcisista? Así como se comporta él, como se comporta ella, pero dime cómo es ella. Es que ella es muy miedosa, ella es muy gritona, ella tiene esos. Dije, mira, yo te voy a explicar que es una persona narcisista y hoy se las voy a explicar a ustedes. ¿Qué es una persona supuestamente narcisista? Una persona narcisista es una persona que tiene tanto miedo y y se refleja en donde su cerebro, en donde su memoria obtuvo mucho miedo. ¿En quién crees que sería? Ya sean el papá o ya sean la mamá. Uno de ellos dos tenía miedo. ¿A quién? No sé. Podría ser a su pareja o podría ser hasta la misma familia de la pareja. De ahí viene ese miedo, de ahí viene ese miedo que lo confundimos, ese miedo que nosotros nos confundimos. Imagínense, pues éramos muy chicos, no entendíamos. ¿Qué le metimos a nuestro mapa mental? ¿Qué le metimos? ¿Qué le metimos a la memoria? Le metimos mucho miedo. Y un narcisista es muy miedoso. Un narcisista, su mayor decir, ¿sabes qué? Yo tengo tanto miedo que no sé, no sé, y por eso yo domino. Pero él no domina a toda la gente, él no domina a todo tipo de personas, él no. Él nomás tiene que dominar a una dependiente, nada más tiene que dominar a una dependiente. ¿Por qué? Porque si el narcisista tiene que hacer lo que él dice y la dependiente lo tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque él se refleja tanto en el miedo de uno de los dos, ya sea de mamá o ya sea de papá. Cuando yo hablo que te quedaste en la edad de 4 a 7, porque ahí se quedó en tu memoria, ahí se quedó algo que no lo supiste entender. Cuando trabajamos las fases, las etapas del niño interior o de tu interior, ¿qué pasa ahí? Que sacamos esta etapa a relucir. Aquí fue donde estuvo el miedo, pero un miedo que ellos no te lo inculcaron porque te quieren que meter al hijo miedo, no, nosotros lo presenciamos y no lo entendimos. Y ellos no lo explicaron porque no se dieron cuenta, no se daban cuenta que nos afectaban, no se daban cuenta que nos dañaban.
cuando ya tú te sientes grande y tú buscas tu relación, tú buscas una persona, como yo digo, que sea dependiente, que no sea codependiente, porque esa no aguanta. Pero una persona dependiente, esa sí aguanta, ¿eh? Sí aguanta a un narcisista. ¿Por qué? Viene con mucha carencia la dependiente y el narcisista o el esquizofrénico viene con un miedo que tiene miedo que hasta lo vaya a dejar esa persona. ¿Por qué? Porque tiene miedo a sufrir, tiene miedo a lo que él, su mapa mental se quedó en su cerebro, se quedó en su memoria, tiene miedo a sufrir. ¿Y por qué tiene miedo a sufrir? Porque él sintió que su padre o su madre sufría tanto. ¿Y qué hace esa persona? Dice, yo no voy a sufrir como sufrieron uno de ellos dos, en donde se quedó su dolor, en donde se quedó lo que él sintió, su emoción. Él dice, yo no voy a sufrir eso, porque no, yo no. No lo dice, pero su memoria, como está bien registrado, lo que él impertó, lo que él se hizo, el pensamiento, imagínense. Ahora, si yo hablo del miedo, miedo a quién, miedo a qué, miedo a ser yo, miedo a descubrir que en realidad yo no, yo sufro de narcisista más porque lo escuché. Yo sufro de una esquizofrenia no más porque la escuché. Pero estas dos enfermedades es esta, es el miedo. ¿Miedo a qué? Cuando nosotros trabajamos estos en los grupos, cuando trabajamos nosotros estas dos fases, que viene siendo el esquizofrénico o el narcisista, llegan a la conclusión del miedo. ¿Por qué llegan a la conclusión del miedo? Porque dicen, en realidad yo no soy ni narcisista, en realidad yo no soy esquizofrénico, en realidad yo soy una persona que tenía miedo. ¿Cómo voy a vencer ese miedo? Tienes que afrontarte a lo que tú escuchaste. ¿Para qué? Para sacarlo de tu mapa mental. Te tienes que enfrentar en decir, ¿sabes qué? Entonces sí, a lo mejor yo vi discutir a mis padres. A lo mejor yo vi que familias de mi madre discutían con mi mamá y eso yo lo vi. No lo entendí, pero mi sentimiento, mi corazón, mi emoción lo captó. Fíjense en qué importancia tiene que tú te conozcas. ¿Qué importancia tiene remover ese niño? ¿Qué importancia tiene remover esa niña que traes muy, muy atormentada, muy dañada? ¿Por qué? Porque es tu sinónimo de estar viviendo ahorita. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo ya estoy venciendo el miedo porque ya sé que el miedo no existe. Bueno, el miedo no existe para los demás, pero para ti sí sigue existiendo el miedo. Y el miedo lo traes tú. Tienes que sacarlo. Y dice, ¿y cómo lo saco? Vámonos a tu infancia, vámonos a esta edad. ¿Sí te acuerdas que oías de tus padres? ¿Sí te acuerdas que oíste de familiares de los padres? ¿Sí te acuerdas que oías que la mamá de tu mamá se metía tanto con tu mamá? A ti te dolía. O sea, tus abuelos maternos. Que la mamá de tu papá se metía tanto con tu papá, a ti te dolía. O sea, los padres paternos. Ven cuando yo hablo de este miedo, en dónde se generó el miedo y por qué existe tu miedo. Y a eso, a hoy en día, le están poniendo estos dos títulos. Pero la verdad es miedo. ¿Cómo puedo para solucionar este miedo? ¿Cómo le puedo hacer para sacar este miedo? Nos vamos a ir a tu infancia. Vamos a hacer ese mapa, vamos a recorrer ese mapa y vamos a decirte, ¿sabes qué? Mira, vamos a trabajar tu problema. Primero, tu primero es esta edad. Porque en esta edad se quedó estos dos tipos de enfermedades, estos dos tipos de emociones, estos dos tipos, pues, de personas que las hablan y en realidad a veces
Tú les pides una explicación, oye, ¿me puedes explicar qué quiere decir narcisismo? No saben. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no saben? Porque nada más la escucharon. Un diagnóstico, un doctor te lo podría dar, pero un doctor nomás vas y te checa, pero jamás te hace un estudio, pero jamás te hace un electrosofograma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es algo del cerebro, en un electro. Ahora, ¿por qué el esquizofrénico se convierte, pues se hace llamar una persona que grita, que se estresa, que todo eso lo hace adentro de ellos? Lo hace adentro, pero ¿sabes qué es? Es la impotencia que en este tiempo no pudo salvar a sus padres, que en este tiempo no pudo salvar en lo que él escuchó o lo que él habló. Fíjense en las diferencias. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes que me están escuchando. Cuando tú oigas esta palabra, dile, oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Y quién lo tiene eso? No, pues es que hoy en día se oyen tantas cosas, pero en realidad muchas informaciones falsas. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil decir, tú eres neurótico, narcisista, tú eres, o sea, todos los tipos de problemáticas, así le ponemos. ¿Y por qué yo les pregunto, bueno, ¿y por qué tú nunca les dices por qué? Porque tienen que llegar a su origen. ¿Cuál es su origen? El miedo. ¿Y dónde estuvo el miedo? En esta edad, de los 7, de los 4 a los 7. Ahorita para la edad que tú tienes, tú sigues viviendo ese miedo. Inconscientemente lo sigues viviendo, aunque digas, no, yo ya lo pasé. No, el miedo está ahí. Por eso te comportas como te comportas. Por eso haces lo que haces. Por eso decides lo que tú decides, que en realidad a veces son cosas que te afectan a ti. Porque en realidad son cosas que no tiene que ver nada con los demás, tiene que ver más contigo, no con los demás. Hoy entienden por qué cuando yo hablo de un narcisismo, por qué cuando yo hablo de un esquizofrénico, cuando yo hablo del miedo, es lo mismo. Miedo en ti, no en los demás, ¿eh? Miedo en ti. Miedo en lo que escuchaste, miedo en lo que sentiste y miedo en lo que tú nunca lo has hablado. Porque tú pensaste que estas dos cosas eran normales. Y por eso hay muchas personas de hoy en día que ya no hacen vida con nadie. Es más, ni su propia vida están felices. ¿Por qué no están contentos? ¿Por qué no están? Porque dicen, no, es que esto no es lo mío. A mí no me tocó, a mí me tocó sufrir la esquizofrenia, a mí me tocó vivir el narcisista y a hoy soy un miedoso. Nos da vergüenza decir esa palabra. ¿Saben por qué nos da vergüenza? Porque una persona miedosa era cobarde. Una persona miedosa era, imagínense, ¿qué quiere decir para ti miedo? ¿Qué quiere decir para ti una persona miedosa? ¿Qué quiere decir esa palabra? Así que investigalo, investigalo y para eso están las ayudas. Para eso están estas ayudas y pues sí, vamos a ver de qué manera seguimos trabajando esa niñez. Tu niñez y mi niñez, la niñez de todos fue similar, porque venimos de unos padres pues, que tampoco sabían, porque veníamos de unos padres carentes también de amor, porque venimos con unos padres que hasta a lo mejor ellos escucharon y ellos fueron así también. Y esto no se queda aquí, porque si tú ya tienes hijos, imagínate lo que le estás transmitiendo a los hijos. Porque si tú ya tienes nietos, imagínate lo que le estás transmitiendo a los nietos. Así que eso te toca a ti decidirlo y pues aquí vamos a estar para lo que se ofrezca y más bien para seguir con estos episodios de tu defensa personal. Así que muchísimas gracias por todo este día de hoy, que me prestaron atención y gracias porque pues aquí estamos trabajando duro para ustedes y espero y ustedes empiecen a trabajar con ustedes mismos. Me despido como siempre. Mi nombre es Magdalena
y que tengan un feliz fin de semana. Hoy es viernes, así que vámonos a darle porque ya viene el fin de semana a descansar. Así que bonito día y un abrazo para todos ustedes y muchas bendiciones. Hasta luego y bye.